Radio Universidad presenta Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. En la conducción, Alma Acuña. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el programa de Impacto Universitario el día de hoy. Y bueno, hoy me parece importante que contemos en el programa con la posibilidad de conversar con una organización civil que ha venido trabajando de forma amplia el tema del patrimonio cultural, su conservación, su difusión, pero también el tema de la investigación. En semanas pasadas, por supuesto, el tema del patrimonio arquitectónico, pero histórico también de la ciudad de Mérida, a partir de las casonas, pues ha sido un punto que ha ocupado planas de diversos medios y mesas de discusión seguramente. Hablar del patrimonio cultural y del patrimonio, por supuesto, natural, es hablar, por supuesto, de un tema que tiene muchas aristas, que implica distintas perspectivas y distintos puntos de compromiso que también pudiéramos vincular con ello. Y creo que hacerlo desde la perspectiva de Ximbalcash, Asociación Civil, pues es una manera muy particular de atender el tema, sobre todo de la difusión, el tema de la educación, que es uno de los puntos medulares que tiene la Asociación Civil. Y por eso estoy muy agradecida con dos de sus miembros, fundamentalmente primero con quien es su actual presidente, Luis Daniel Domínguez Aguilar. Es un gusto que estés aquí, bienvenido. Muchas gracias, también para mí es un gusto estar acá. Y por supuesto también a otro de sus miembros, a Heiser Martín Medina, a quien también le agradezco muchísimo que estés aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues espero que a lo largo de este espacio, de esta hora, podamos compartir con nuestro público no solamente reflexiones que ustedes han tenido a través del tiempo, porque bueno, ya conversaremos que Ximbalcash no es un producto reciente, sino es un proceso muy largo de conservación y de conversaciones y de haberlo podido aterrizar, y ya de proyectos muy concretos que ustedes han tenido y de colaboraciones además especiales que ya tienen con en distintos ámbitos, fundamentalmente con el municipio de Mérida. Decía yo hace un momento que hablar de patrimonio es hablar de un tema álgido, porque puede verse de diversas maneras, y hablar de patrimonio cultural y natural nos llevaría a todo este discurso que desde el turismo se viene obviamente también conduciendo su interés, el ver el patrimonio desde la perspectiva, desde los conservacionistas propiamente dichos y en términos puros, pero también entenderlo desde la perspectiva de que el patrimonio es memoria, el patrimonio es historia y es un recurso fundamental que todo miembro de una sociedad tiene de él. Empecemos desde esa perspectiva, si les parece, Luis. Claro que sí. Pues en primer lugar, tener claro que el patrimonio es de todos, y desde este punto todos somos parte de él de una manera viva y activa. Y este ha sido uno de los principales ejes de nosotros como asociación civil, para que la gente conozca y también pueda presumir su propio patrimonio. Tenemos hoy en día una ciudad de Mérida que ha crecido o está en un crecimiento desmedido, donde la interacción social con otras personas, otras gentes que vienen de otros estados y hasta de otros países, pues está también en su auge. Esto va generando dinámicas de desconocimiento de lo que tenemos acá y del legado histórico que tenemos, que no solo es yucateco, ¿no? Le pertenece a todo el país y a toda la humanidad, como es el caso de algunas zonas arqueológicas que están catalogadas ya de esta manera. Entonces nosotros como asociación civil hemos venido trabajando desde esta perspectiva, el poder rescatar de alguna manera todas estas voces, todas estas situaciones que de alguna manera han quedado calladas, y pues volverlas a reencontrar con la población, sobre todo de la ciudad de Mérida, pero hemos trabajado en algunas otras partes del estado, como en Peto, con algunas comunidades también que hemos tenido acercamientos precisamente ya con cuestiones históricas, no tanto arqueológicas, que forman parte también de este legado cultural. Dentro de lo que está comentando Luis Daniel, me gustaría que también ahora pudiéramos pensar en dos aspectos fundamentales, tanto con Luis Daniel como con Heiser. Por un lado, entender lo que él decía al inicio, o sea, el patrimonio es de todos. Y en este sentido, si no logramos dimensionar
esta idea de que nos pertenece a todos y por lo tanto todos somos corresponsables de la conservación y de poder obviamente reencontrarnos con ese patrimonio, como decía Luis Daniel, entonces no logramos entender, si no entramos en esta dinámica, no logramos entender que las dinámicas actuales de crecimiento de la ciudad, bajo el patrón de crecimiento que se tiene, bajo este modelo neoliberal, por supuesto representan algo a lo que hay que estar atento, porque el patrimonio se convierte en algo a lo que no se le presta atención, algo a lo que no logramos entender y visibilizar, y esto por supuesto es un tema fundamental. Esta sería la primera idea, Geiser. Claro, pues muchas veces yo creo que desde la concepción de los proyectos en cualquiera de los ámbitos, sea arqueológico, sea un proyecto de políticas culturales, de gestión cultural, cualquier ámbito, muchas veces consideramos todo menos difusión. O sea, si no acercamos esto a la población en general, si no les explicamos lo que están viendo, con lo que están conviviendo día a día en su vida cotidiana, de nada sirve gastar miles de pesos de recursos en un sitio arqueológico, en una ex hacienda, en una casona, en un paseo de Montejo, en lo que nosotros querramos, si la gente no está enterada. Si no hay esa sensibilización a acercar a la población a disfrutar de su propio patrimonio cultural, entonces no tiene sentido. Es un dinero prácticamente perdido. Entonces yo creo que es una de las principales actividades que, como desde la academia, desde ser profesionistas, desde ser ciudadanos simple y sencillamente, es acercar todos esos ámbitos a toda la población que esté así dispuesta a querer vincularse a este tipo de cuestiones culturales, ¿no? Entonces es el tratar de, mediante la asociación civil, acercarnos a esos otros grupos, o sea, no trabajar con los colegas, bueno, sí trabajar con ellos, pero no enfocarnos estrictamente. Digo, el que ya sabe qué es el patrimonio y tiene obviamente una posición con respecto a él, bueno, no vamos a volverlo a convencer. Claro. ¿No? Ahí, por ejemplo, es un detalle que nosotros hemos puesto especial énfasis. Normalmente hoy en día todos estos encuentros académicos que tenemos, le hemos platicado, se vuelven una especie de club de Toby, ¿no? Sí. Donde nos vemos siempre los mismos para platicar lo que platicamos, a veces en sobremesas, pero ya de manera formal, ¿no? Entonces, esta dinámica es la que hemos querido un poco romper, pero además, desde un punto de vista, creo yo, a lo mejor no novedoso porque se ha hablado ya en algunas otras partes del mundo, pero al menos aquí para la ciudad de Mérida y para Yucatán sí, que es el que yo no te imponga mi visión académica y que yo haga que eso sea lo importante para ti. Creo yo que ese ha sido uno de los principales errores en el discurso de investigación en general. El que yo te diga, mira, esta parte científica, esta parte académica es lo que debe ser importante para ti como ciudadano. Y entonces obligamos a toda la gente a que si no está en este mismo tono, pues resulta que es ignorante o resulta que no tiene el conocimiento de este patrimonio. Y como decíamos al inicio, ¿no? Al ser el patrimonio de todos, todos tenemos que tener claro que hay diferentes grados de valor o diferentes asignaciones de valor que le vamos a dar. Entonces estamos hablando desde un valor estético, un valor hasta económico, ¿por qué no decirlo? Esta cuestión también de volver el malo al empresario o al que quiere invertir en el patrimonio, tampoco es tan correcta, porque hay vías en las que podemos transformar proyectos con estos apoyos y que tengan un buen término para la sociedad. Entonces nosotros hemos venido haciendo estos trabajos pensando en esto, en hacer un diálogo con la comunidad y ver qué es importante para ellos de su patrimonio. No lo que yo te diga que es importante y cómo es importante, sino ir generando estas charlas, ir viendo desde qué perspectiva ves tú estas zonas arqueológicas, esta comida, estos vestidos. Y por ejemplo tenemos el caso muy específico en la ciudad de Mérida de Salvador Alvarado. Es un sitio aquí en la ciudad que ha sido muy dañado por grafitis y por actividades pues de algunas banditas o pandillas, y lo que se ha venido trabajando aquí precisamente es este aspecto, el decir, bueno, no porque yo te diga que esto es un vestigio arqueológico de tantos años y que es heredero de la cultura maya, sino ir nosotros generando una nueva construcción
del sentido de este espacio para que se pueda preservar y lo puedas hacer tuyo, o sea, una reapropiación de este espacio, pero a partir de una nueva conceptuación. En este punto tendríamos que pensar que, por un lado, uno de los cuestionamientos más frecuentes que se llevan a cabo por la gente cuando está expuesto a patrimonio arqueológico, por ejemplo, en los parques arqueológicos que están en la ciudad de Mérida, pero también hacia otro tipo de patrimonio colonial o incluso al natural, la gran pregunta, el cuestionamiento es, ¿conservar para qué? ¿Por qué esto es patrimonio? O sea, estas preguntas que por supuesto forman seguramente parte del día a día que ustedes tienen, son importantes responder porque ese proceso de reencontrarse o de reapropiarse a partir de ese diálogo que planteaba Luis Daniel, solo es factible a partir de que podemos ser capaces de responder el que alguien te dice, bueno, ¿yo por qué me tengo que preocupar, ocupar o dejar de relacionarme de esta forma como lo he venido haciendo, Heiser? Claro, pues yo creo que desde el mismo punto de vista antropológico, un grupo, una sociedad que se desvincula completamente de su entorno, está condenado a un caos, porque una sociedad que se deja de preocupar, vamos a empezar por el medio ambiente, una sociedad que se desvincula de su entorno, de su tipo de vegetación, de la contaminación, de todos esos aspectos, se vuelven problemas al final de poder habitar ciertos espacios. Mérida ahorita se caracteriza por tener unas planchas de concreto bastante amplias y el calor es insoportable en muchas áreas por lo mismo, porque se han conservado áreas verdes que realmente no son áreas verdes, son áreas de pasto, porque no hay árboles, no hay vegetación local. Se confunde claro, el área verde que es, claro. Entonces, esa es una de las importancias de conservar nuestro patrimonio natural, ¿no? Digo, entre muchas otras, como son los mantos acuíferos, cenotes, las playas. O sea, tenemos una diversidad. O sea, México es un país tan diverso, cuestión natural, y nos lo estamos acabando a pasos agigantados, como si fuera cualquier cosa, como si se fuera a regenerar de la noche a la mañana. Y eso es un grave error. Y por lo que es patrimonio cultural, las tradiciones, los bailes tradicionales, los mitos, las leyendas, la canción yucateca, todos estos aspectos que son entre tangibles e intangibles, también los estamos desplazando por todo el bagaje cultural que viene de fuera, de otros países, de otros estados, y no porque esté mal, sino porque no hemos, como sociedad, no estamos tratando de integrar estos aspectos, sino de desplazar los nuestros. Entonces estamos perdiendo memoria de dónde venimos, qué somos hoy y hacia dónde vamos. O sea, va a llegar el punto en el que ¿cuál es el yucateco? No vamos a saber qué responder, porque nuestras propias prácticas están cambiando tan rápidamente día a día que lo que nuestros abuelos nos contaban hoy ya no es, ¿no? Y en cuanto a patrimonio edificado, por así decirlo, arqueológico, histórico, contemporáneo, también lo estamos arrasando. Y en dado caso hasta nos despreocupamos de él como si de verdad, porque el edificio está ahí, se fuera a existir toda la vida. Las casas se vienen derrumbando, tal vez las políticas que actualmente están en funcionamiento en cuanto a la conservación del centro histórico tal vez no son las idóneas, tal vez hace falta replantear nuevas estrategias de inclusión con los propietarios, con los usuarios, con la sociedad en general, asociaciones civiles, académicos. O sea, hay tantos puntos de vista que se pueden sumar para conservar, porque es parte de una identidad también muy local, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos gusta cómo luce el centro histórico, pero hay partes que pasando los primeros cuadros y cada vez entrando más hacia los barrios, empiezas a ver partes muy tristes de lo que es realmente el patrimonio edificado de la ciudad. Y que no hay precisamente atención hacia esas áreas. Déjenme ir a una pausa y ahora que regresemos vamos a continuar charlando sobre patrimonio y difusión y vamos a ir acercándonos sobre todo a estos proyectos que ustedes han venido desarrollando y que son una muestra de qué direcciones puede llevar el cauce del patrimonio dentro de toda la diversidad de esfuerzos que se llevan a cabo en esta ciudad. Quédense con nosotros, regresamos. Impacto Universitario, en Radio Universidad.
Agradezco a mis invitados Luis Daniel Domínguez Aguilar, Heiser Martín Medina, arqueólogos y miembros de la Asociación Civil Ximbalcalcash, y con quienes estamos conversando sobre patrimonio y difusión. Decíamos entonces que en la medida que entendamos que el patrimonio nos pertenece a todos, pero que entendamos que el patrimonio es fundamental para esta apropiación de la memoria, y si entendemos que la memoria nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, ¿sí? Nos permite obviamente formar parte de lo que decimos comúnmente como sentido de comunidad, y en la medida en que no tenemos ese sentido de comunidad, de pertenencia a una historia, a un proceso de memoria, al que no formamos parte de este patrimonio, entonces en esta medida vivimos como seres desvinculados, decía un poquito Heiser hace un momento. Desde esta perspectiva, entonces, tenemos que entender que los esfuerzos que hay para la conservación, para la investigación y la difusión, esas tres grandes tareas que ustedes tienen en su asociación civil, obviamente son esfuerzos fundamentales, pero no esfuerzos aislados, sino esfuerzos, como planteaba Luis Daniel, esfuerzos que se tejen desde la mirada del diálogo, de la construcción comunitaria, de ese entender qué significan para los habitantes, para las personas que rodean a algún tipo de patrimonio, ese patrimonio que nosotros denominamos e identificamos pues por la formación académica que tenemos, pero que no podemos obligar a que la gente los pueda identificar como tal. Entonces, en este sentido, el trabajo comunitario es fundamental, Luis Daniel. Claro, mira, para mí, dando también un poquito una respuesta a lo que nos preguntabas hace rato, lo principal es para el uso y disfrute de la sociedad. Nuestro objetivo debe ser ese, el por qué conservamos el patrimonio. Bueno, hablábamos de los diferentes aspectos que podemos ver este patrimonio, pero lo medular es que la gente pueda usarlo y lo pueda disfrutar. Y esa es la única manera en la que vamos a preservarlo para el futuro y en la que definitivamente van a salir más cosas, más investigación, se va a conservar, se va a poder generar nuevos proyectos. Yo creo que esto es lo medular en ese aspecto, ¿no? A ver, antes de que pasemos a la pregunta que te hice, voy a aprovechar esto que acabas de responder porque me parece importantísimo agregar otros aspectos. Tú decías, bueno, ¿para qué conservar? Porque es importante, dices, el uso usar y disfrutar. Entonces, aquí viene un primer punto. ¿Cómo usar aquello que muchas veces se vuelve prohibitivo y restrictivo? Es decir, en vez de poder interactuar o vincularme, articularme con, se convierte en un lugar donde no hay que tocar, donde no hay que entrar, donde, o sea, el no aparece como el distintivo. Ya, como decía en algún momento, pues no necesariamente a lo mejor las políticas públicas, culturales que se han tenido respecto al patrimonio, pues han conducido a que haya este tipo de relación. Sí, mira, definitivamente a lo mejor el primer acercamiento que tenemos al patrimonio desde que somos pequeños es ¿no? No toques, no vayas a dañar, aprécialo desde esta perspectiva científica. Pero al final de cuentas, si uno piensa en cuanto a reglas, hasta en casa tenemos estas reglas, ¿no? Y definitivamente estas mismas reglas, la gente va a ser la que va a promoverlas cuando logre apropiarse del espacio. Este espacio patrimonial no va a poder mantenerse si nosotros queremos imponer estas reglas. Si yo llego de la nada y de una manera arbitraria te digo, no debes de rayar, no debes de tocar. Mira, el año pasado tuvimos un encuentro de un simposio muy interesante en Cancún, donde tuvimos el convivio con diferentes personalidades o diferentes ámbitos que estaban alrededor del patrimonio, ¿no? Gente de turismo de élite, de agencias de viajes, de un turismo más rural, ingenieros, de constructoras, gente ya de una parte institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y investigadores privados, muchas áreas. Y, por ejemplo, la gente de turismo, los constructores, lo que nos decían es que yo no logro entender todas estas restricciones que me haces, porque tú solo me dices no. Y yo lo que quiero es un diálogo. Yo lo que quiero es que tú me expliques por qué no. Y no soy tonto, lo voy a entender. Y es más, yo te voy a poder sugerir algunas cosas desde mi área de experiencia donde podemos mejorar. Por ejemplo, publicidad, por ejemplo, comunicación.
Entonces, es cierto, nosotros como arqueólogos, nosotros como investigadores de un área de experiencia, no lo sabemos todos. O sea, hay áreas que necesitamos el apoyo de otras carreras, de otras profesiones, y a partir de este diálogo podemos ir haciendo un trabajo más completo. A mí esa experiencia me gustó mucho por eso, porque decía, bueno, es cierto, ¿no? No se trata de negar, no se trata de decir no a todo, sino de explicar por qué no desde nuestra perspectiva, escuchar las propuestas del otro, y esto creo que se extiende perfectamente bien para la sociedad en general. La sociedad está demandando esto. ¿Por qué me dices que no? Explícame las cosas, vamos a tener un diálogo y yo te doy mi punto de vista. Y como te comentaba al inicio, en eso estamos construyendo cuáles son las perspectivas desde que tú como sociedad aprecias este patrimonio, porque lo ves bonito, porque te gusta ir a pasear los domingos con tu familia ahí, aunque no sepas qué es, pero te gusta estar conviviendo con tu familia, porque a lo mejor puedes generar un tour turístico y te da un ingreso para tu familia. Hay mil aristas, ¿no? Como comentabas también al inicio, que hay que conocerlas, platicarlas y llegar a acuerdos. Desde esta lógica tenemos entonces que entender que este uso y disfrute, y esto es importante porque a veces, por eso te hacía la pregunta hace un momento y el comentario de los no, porque cuando usamos la expresión uso y disfrute, pareciera que estamos como dando un permiso desde quienes nos interesamos por el patrimonio, decir, bueno, entonces usar y disfrutar significa pues que puedan subir 100,000 personas en un día, no sé, a alguna estructura de algún sitio arqueológico, o que se puedan colocar elementos que hagan mucho más lúdica la experiencia, o permitir entonces que este lugar se transforme para que pueda tener, sea un centro comercial, pensemos en alguna casona. Es decir, el uso y el disfrute no se dirige hacia este como permiso amplio, porque tenemos que entender las características, si hablamos de edificios, de los edificios, de las estructuras, del uso que puede tener el espacio, porque si no logramos entender esto, entonces ese patrimonio, por mucho que sea recuperado, ese uso y disfrute puede convertirse en un elemento que atente, que dañe, y que por supuesto pueda hacer desaparecer ese patrimonio, Heiser. Claro, yo creo que uno de los principales ejes es, como bien comenta Luis, el uso y disfrute tiene que ser inminente, pero con una responsabilidad. O sea, bien sabemos que toda actividad que conlleve una sobrecarga está condenado a dañar, sea en cualquier ámbito. Entonces, tal vez no se ha logrado generar acuerdos o políticas correctas sobre cómo canalizar esto. O sea, es más fácil decir, cerrado, no se suben, detrás de la valla, detrás de la soga, y la foto de lejos. No lo toques, no respires junto a él porque lo dañes. Estoy totalmente de acuerdo en que hay ciertas limitaciones, pero entonces ¿cómo podemos hacer que la gente respete si ni siquiera permitimos que se acerque? O sea, existen vallas no solamente físicas, sino también ya culturales que hemos impuesto académicamente para muchas cosas. Entonces, la responsabilidad en el uso y disfrute tiene que ser hacia la población en general. Y el ejemplo más claro lo podemos tener como académicos con nuestras propias familias. O sea, desde que nosotros entramos a este ámbito, a nuestras familias, podremos decir que las vamos como terapiando en el proceso, que convirtiendo, claro, sensibilizando. Al paso de los años, tu papá, el abuelito, el hermano, el primo, el sobrino, todos son capaces de entender lo que es patrimonio y qué está bien y qué está mal. Inclusive es gente que se encarga de difundir a veces lo que uno mismo está generando o a lo que uno le parece interesante. Entonces, si tu familia puede llegar a entender ese proceso de una manera tan sencilla, que es no subir a ciertos espacios, respetar las áreas de circulación, no pintar, no tirar basura, no arrancar piedras, entonces, ¿por qué no ver a la población en general como parte de esa gran familia meridana, de esa gran familia yucateca o de esa gran familia mexicana? Y difundir a manera de que la gente pueda lograr cambiar esa perspectiva del uso y disfrute de explotar o de querer usarlo como se me da la gana, sí, porque de forma es mío, intensiva, claro, a un uso y disfrute de cuidado, porque lo puedes usar, pero también lo puedes dañar.
Entonces hay que usarlo con cuidado, con respeto, con ciertas precauciones, porque al final, como bien decía Luis, hoy es mío, mañana es de mi hijo, pasado de mis nietos, y va a pasar de generación en generación, y tenemos que garantizar como sociedad que todos esos elementos permanezcan dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestros espacios. Y lo haces porque lo quieres. Y ese es el mensaje, ¿no? O sea, cómo la gente llega a querer estos espacios patrimoniales, cómo les llega a tener un cariño. Nosotros como investigadores, pues de repente nos enloquecemos, llamamos esas piedras, ¿no? Y es difícil a veces para alguien externo entenderlo, ¿no? Que solo ve piedras. Pero cuando tú logras que este cariño al espacio patrimonial sea compartido, y por eso te comentaba lo de la casa, ¿no? O sea, nuestras casas las cuidamos, las mantenemos por muchas cosas, porque nos costó, hay mucha gente que hasta con sus propias manos construyó su casa, y de ahí empiezan a hacer el cariño que le tienes y cómo lo quieres cuidar y lo quieres conservar. Aquí en este caso, a lo mejor en una pirámide, no ellos la construyeron, pero cuando empiezan a involucrarse en todo lo que conlleva, en el conocimiento, en este disfrute que te mencionaba, entonces lo haces tuyo y empiezas a decirle a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos, y se empieza a generar una sinergia muy bonita donde toda la población le llega a tomar cariño y empiezan ellos a cuidarlo, ¿no? Con este respeto. Uno no va a su casa y pinta sus paredes, ni tira basura en su cuarto, ni agarras tu carro también y lo tienes todo sucio. Bueno, hay casos, ¿verdad? Pero son los menos. Y eso es un poquito, al final, en un sentido muy amplio de patrimonio, nuestra casa es nuestro patrimonio, nuestro vehículo es nuestro patrimonio, nuestros hijos son nuestro patrimonio, y en ese sentido los vamos cuidando, los vamos educando, los vamos enriqueciendo. Entonces, este sentido de comunidad es lo que tenemos que trabajar para poder generar estas respuestas. Hay un elemento que ha sido común en lo que Luis Daniel y Heiser han compartido con nosotros, y esto tiene que ver, por supuesto, desde su perspectiva y su formación como arqueólogos. Y esto es importante porque cuando uno piensa en hacer difusión, conservación y, por supuesto, esta parte del disfrute que decían, hay allá algo que nos queda hueco. ¿Cómo lograr esta parte de la difusión? ¿Cómo hacer ese trabajo comunitario? Que era el punto con el que habíamos comenzado esta charla, que ahí lo fuimos retrasando, pero sobre él ahora vamos a regresar, si les parece. Quédense con nosotros, regresamos en un momento para continuar escuchando a mis invitados que me acompañan este día de la Asociación Civil Ximbalcal Cash para conversar sobre este tema de patrimonio y difusión. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Vamos a seguir platicando sobre patrimonio y difusión, y les comentaba hace un momento, bueno, Luis Daniel y Heiser, decíamos, son arqueólogos. Ustedes son investigadores y, por supuesto, tienen una visión, tienen una forma de apreciar el patrimonio. ¿Qué ocurre cuando entonces tenemos el reto? Ustedes tuvieron el reto de decir, bueno, vamos a convertir esto en una experiencia mucho más amplia, más compleja también, de hacer trabajo de conservación, pero de difusión. El tema de la difusión es compleja porque implica, por un lado, involucrar a la comunidad y hacer trabajo comunitario para poder responder lo que yo decía hace un momento que Luis había señalado. Es ¿desde qué perspectiva obviamente se pueden involucrar los actores, ¿sí? Las personas que están relacionadas con el patrimonio y que no lo ven como tal? Entonces, concretamente, ¿cómo hacer ese puente para hacer difusión? Para pensar en adultos, en jóvenes, en niños, en personas de la tercera edad, pero también pensar en autoridades, en funcionarios, si lo queremos ir precisando en niveles. O sea, el tema de la difusión es un tema muy complejo. Ha sido un trabajo, como tú bien dices, complejo y que ha llevado un proceso largo. Tú decías que nuestra vocación arqueológica nos da una visión muy, muy específica. Y ese amor desmedido del que tú hablabas, sí, Luis. Pero desafortunadamente a veces también nos da un sesgo al que hemos tenido que irnos enfrentando. No todos van a ver con este cariño y con este amor, y no todos conocen por qué, ¿no? ¿Por qué lo ves tú así?
Y hay un dato muy interesante que hace muchos años yo leí por ahí en una revista que mencionaba que la mayoría de los textos en las zonas arqueológicas son hechos por arqueólogos, pero están hechos para arqueólogos. Claro. Y resulta en esta información que solo el 5% de los visitantes a las zonas arqueológicas son arqueólogos. Entonces estamos generando un discurso para el 5% de los visitantes. Y el otro 95% no tiene idea. No tienen idea y no les importa. Heiser lo mencionó hace rato. A veces vamos con nuestras propias familias que ya tienen un poco más de ese sentido de patrimonio y de conservación. Y aún ellos, o sea, les empiezas a platicar y dicen, no, por favor, otras 2 horas en una estructura, no, por favor, o de un cuadro o de una cuestión patrimonial, no, por favor. Entonces sí ha sido una tarea difícil. ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Cómo la asociación civil lo ha logrado? Bueno, en primer lugar, con alianzas, platicando con otros actores. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos es un trabajo con jóvenes y con niños. Hemos dado un taller que le tenemos el nombre de Arqueólogo por un Día, y se lo hemos dado hasta niños de maternal. O sea, ha sido una cuestión que ¿qué haces? Evidentemente en este caso con estos niños, pues la intención no era que aprendieran o que supieran qué era el patrimonio, porque eran niños muy pequeños. Entonces el discurso se ha tenido que ir modificando y hemos tenido la ayuda de gente de pedagogía, de educadores, que han ido retroalimentando este proyecto, que han ido colaborando con nosotros para irlo puliendo y que al final sea un producto, un proyecto satisfactorio, tanto para nosotros en esta difusión, en esta generación de conocimiento en los niños, como para ellos también. O sea, el disfrute que han tenido, que nosotros vemos que tienen los niños, es muy, muy, muy lindo. Pero sí ha sido un trabajo. Bueno, ahora con las autoridades es otro cassette, ¿no? Ahí hay que sacarse este cassette de educación y ponerse otro que también se ha ido trabajando en base a la experiencia, en base a acierto y error también en alguna manera, tener diálogos con ellos. Por ejemplo, hoy en día te puedo platicar, sabemos que son muy visuales, toda esta gente es muy visual, y llegarles a veces con textos y con datos muy concretos y muy duros no nos sirve de nada. Ellos son muy visuales, datos ya más digeridos, más transformados a esto visual, y eso es muy, muy exitoso con ellos. Ya he tenido una buena recepción con la mayoría de las autoridades con las que hemos platicado, y que al final ha sido de una manera acertada porque hemos logrado ejecutar algunos proyectos con ellos, ¿no? El tema de las alianzas, por supuesto, es fundamental, y tú, Luis, has puesto el dedo, así como decimos coloquialmente, en la llaga. Trabajar con autoridades tiene su particularidad, ¿no? Y tú dices, bueno, son muy visuales, pero también hay otra parte que es importante destacar. Ustedes como asociación civil y otras asociaciones civiles y otros grupos, por supuesto, interesados en el patrimonio, y las mismas autoridades tienen interés en el patrimonio. Sin embargo, a veces estos intereses están como en diversas, vamos a decir, en dimensiones, utilicemos esta expresión. Estas alianzas, ¿cuáles serían para ustedes así como que esos retos para permitir que estas alianzas no solo se transformen en alianzas coyunturales, o sea, de un momento, de un evento, de un periodo, sino pueden ser alianzas que permanezcan y permitan, déjenme volver a incorporar este concepto, el trabajo comunitario? Es decir, que este discurso y estos esfuerzos que se están tejiendo a través de estas alianzas puedan permitir que ustedes puedan, por ejemplo, diseñar proyectos que puedan concretarse en una comunidad para trabajar algún tipo de patrimonio de los muchos que la noción de patrimonio posibilita. ¿Qué dicen sobre esto? Sí, desde luego, creo que uno de los objetivos primordiales es, además de las alianzas, es que estas otras agrupaciones o estos otros actores que se interesan en lo que es patrimonio en todos sus ámbitos sean coadyuvantes de nuestra propia labor. O sea, se vinculen, se interesen, tengan la inquietud de, bueno, vamos a diseñar un proyecto porque, no sé, tengo en una población una cooperativa que tiene cierto patrimonio cultural, natural, que puede ser adecuado para dar un ingreso.
todo eso es posible, es muy factible, y es factible porque lo estamos viendo desde tanto la parte académica como desde la parte social. O sea, cuando llegan a veces solo las instituciones como tal, hay restricciones, hay candados, hay demasiada burocracia, demasiados protocolos, muchos formatos, y las comunidades a veces se espantan de ver tanto requisito y simplemente los proyectos los tiran a la basura o se ejecutan no pensando en la comunidad, sino en el proyecto como producto. La comunidad pasa a segundo término y muchos de esos proyectos después fracasan. Entonces te das cuenta que cooperativas con proyectos de mucha inversión, muy buenos, con muy buen contenido, fracasó porque la cooperativa tuvo conflictos internos por el manejo del recurso. O en su contrario, la cooperativa está perdiendo porque el proyecto no fue diseñado de tal manera que fuera autosustentable. Entonces, si no hay un cierto reingreso de capital cada cierto tiempo, no puede funcionar. Entonces, todos esos diversos aspectos, a veces solamente contemplados desde una mesa, desde un escritorio, desde una secretaría, conlleva a que cuando se ejecutan en las poblaciones no funcionan. Y nosotros estamos tratando de realmente hacer ese trabajo de campo, de ir, visitar, generar vínculos, generar diálogos. Al final, Ximbalcash no va a ejecutar ese proyecto toda la vida. O sea, estamos ayudando a hacer las gestiones, la concientización, la investigación, la difusión, y al final la comunidad genera su propio proyecto y lo trabajan. Les va a dar un recurso y lo van a mantener de manera sustentable por muchos años. Es como uno de los objetivos idóneos, yo creo, para cualquier proyecto, que como asociación podemos generar esos apoyos para diversos grupos de la sociedad en general. Luis. Sí, definitivamente hay que pensar que cada proyecto es tu mejor oportunidad y así hay que afrontarlo. Los momentos son muy importantes y un momento desaprovechado o un momento en el que uno deja pasar puede ser tu última oportunidad, y eso puede llevar a que en el futuro estas mismas autoridades no consideren lo que les está sugiriendo. Yo aquí destaco el ser muy profesionales en cada oportunidad que tengas, en cada proyecto en el que vayas a intervenir. Eso es esencial. A veces podemos pensar, bueno, habrá otra oportunidad. No, desafortunadamente, si nosotros ejecutamos mal un proyecto, si nosotros diseñamos mal un proyecto, a veces no habrá una segunda oportunidad. Yo creo que todo esto se redondea en tener el desarrollo, en tener bien estructurado un proyecto, no solo desde su concepción, su desarrollo, sino también para futuro. Muchos de los sitios arqueológicos, que es un poco el área donde más nos enfocamos, sin ser exclusivamente a esto, pero muchos de estos sitios no tienen planes de manejo para futuro, y eso es muy triste, y al final ahí es donde uno entiende toda la problemática que empiezan a acarrear, no solo de mantenimiento, sino de visitas, de cuando de repente tenemos situaciones como en Chichén Itzá, donde tenemos visitas masivas, o el mismo Sivichaltún, que tenemos 2 días o 3 días donde la gente abarrota el sitio, pero los demás días está completamente desolado. En abandono, claro. Pues lo entiendes, dices, bueno, es que nunca se ha pensado en un plan de manejo para los sitios. Bueno, esto es hablando de los sitios arqueológicos, pero en cada uno de estos proyectos que podemos desarrollar, que sean históricos, que sean en casonas, que sean en comunidades vivas, tenemos que pensar en que es nuestra oportunidad de oro y tenemos que tratarla como tal. De esta manera yo creo que vamos a tener más casos de éxito, y estos casos de éxito definitivamente van a hacer que las autoridades volteen a ver esto, den los apoyos necesarios y se empiecen a estructurar de una mejor manera. Una de las comunidades que tuvimos la fortuna de apoyar, que es en Peto, San Mateo, nos comentaban que los apoyó el gobierno del estado imprimiéndoles sus trípticos para que la gente y los visitantes llegaran a este lugar.
Y le decíamos, oye, pues qué padre, ¿no? Que pudieron conseguir este apoyo. ¿Y dónde están repartiendo en Mérida todos estos trípticos? Y voltearon a vernos con una cara así de extrañeza, ¿no? Que, bueno, ¿cómo que en Mérida? No, aquí tenemos las cajas. O sea, aquí en la comunidad tenemos los miles de trípticos acá. Y bueno, o sea, son casos en el que también entra este ingenio de las autoridades de no ser acertados con los apoyos. El apoyo ahí está, pero es un apoyo que está condenado al fracaso porque no se diseñó de una manera correcta. Claro, en este sentido, por supuesto, el interés de grupos en comunidades por obviamente hacer esta difusión de su patrimonio, por supuesto, a veces pensando en que esto les puede generar un ingreso, y ese ingreso, por supuesto, la conservación de este patrimonio, y por supuesto también una actividad que contribuya a la subsistencia, pues nos lleva a pensar entonces cómo las comunidades están en este proceso de revalorar sus patrimonios, y aquí habría que recuperar lo que decía Luis Daniel en algún momento. O sea, no necesariamente tenemos que ver a veces a los proyectos turísticos o únicamente desde una perspectiva de la depredación. Los usos comunitarios y aún de este turismo rural o de turismo de élite muchas veces puede ayudar a conservar siempre y cuando no genere procesos de exclusión. Sobre este punto vamos a regresar, si les parece. Quédense con nosotros. Regresamos para continuar charlando sobre patrimonio y difusión. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Agradezco a todos aquellos que han estado acompañándonos en el programa de este día, donde hoy hemos estado platicando sobre patrimonio y difusión, y por supuesto muy agradecida con mis invitados, los arqueólogos Luis Daniel Domínguez Aguilar y Heiser Martín Medina, quienes desde la Asociación Civil Ximbalcal Cash pues han estado compartiendo con nosotros este espacio y las experiencias que tienen. Y sobre estas experiencias pues vamos ahora a retomar, si les parece. Dabas el ejemplo, Luis, sobre San Mateo en Peto, ¿no? Y nos contabas esta anécdota. Entonces yo recuperaba esta idea que tú planteaste desde el primer momento de la charla, de decir, bueno, no, pues realmente el turismo no hay que verlo como algo que necesariamente tiene que depredar. Y hoy muchas comunidades están viendo en su patrimonio un aspecto no solamente del que se pueden sentir orgullosos y que lo valoran, sino también como un elemento para poder generarse recursos, compartirlo con otros a través de nociones como el ecoturismo o algunas de estas expresiones. Entonces, ¿qué ocurre cuando estas comunidades cuentan con un patrimonio? Por supuesto, el tema vamos a decir, del acompañamiento, de apoyarlos en la gestión, pues se vuelve un elemento importante. ¿Cómo se trabajan estos proyectos comunitarios cuando el patrimonio es un elemento que la comunidad quiere, obviamente, sociabilizar? Es decir, en el sentido de contarle a otros acerca de, para que estos otros pues se vuelvan como consumidores, asistentes, ¿no? Turistas en algún momento también. Bueno, en el caso muy particular de San Mateo, el acercamiento fue muy curioso porque nos recomiendan con la comunidad una persona precisamente que está en el gobierno. A ver, primero que tenemos una comunidad que dice, yo necesito ayuda, ¿no? Sí, bueno, ellos quieren desarrollar un proyecto turístico en su comunidad y empiezan a hacer las gestiones, y entre estas gestiones, gente de medio ambiente es la que llega y les comentan, ellos particularmente querían desarrollar el cenote que tenían, querían hacerlo turístico y, hacen todos estos trámites que tienen que hacer, que ahorita también te voy a hacer otro comentario sobre esta ley que existe ahora sobre los cenotes, que desgraciadamente nadie la conoce, y bueno, ahí está, y es bastante compleja, pero nadie la conoce. Pero bueno, continuamos con lo de San Mateo. Entonces ellos nos contactan, gracias a la recomendación de esta persona del gobierno, con la idea de que arriba de su cenote hay una pirámide. Entonces hacemos la visita y bueno, resulta que no era una pirámide, era un cerro natural, pero tenía su noria histórica, y bueno, ya ellos nos empiezan a platicar todo el deseo que tienen de hacer este proyecto. Y la verdad es que el cenote tenía unas condiciones bastante complejas, bastante difíciles para volverlo turístico, y bueno, ahí fue diálogo
totalmente con ellos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué más tienen? ¿Qué más conocen a ustedes de por acá? ¿Qué otros recursos conocen? Y les llama a ellos esto mucho la atención y nos quieren mostrar unas ruinas, ellos las llamaron así, que no sabían de qué eran. Ellos pues pensaban que eran prehispánicas, que eran de los mayas. Vamos, las visitamos y resulta que eran unas ruinas históricas, específicamente de la época de la Guerra de Castas. Entonces, aparentemente era un cuartel, todavía conservaba todo, bueno, muy bien conservado, muchos de las características de estas construcciones. Tenía sus escaleras, sus bancas, sus baños, precioso el espacio. Y entonces empezamos a generar este diálogo con ellos, decir, bueno, esto que tienes acá es un tesoro que no es utilizado comúnmente, a diferencia del cenote, ¿no? Claro. Que turísticamente en Yucatán y Quintana Roo, pues no sé cuánto tenemos de manera turística, pero son bastantes. Y bueno, entrar en esta competencia con cenotes es mucho más difícil. Y poco a poco se fue generando el diálogo, hicimos varias visitas a esta comunidad, se hizo el registro, se fue platicando con ellos, invitamos a un historiador, como te decía, esto también de ir generando estos vínculos, ir aceptando las carencias de cada uno es también fundamental, ¿no? Desde el punto en el que uno se siente experto en todos los temas, pues creo que ya hay una deficiencia grave. En ese sentido, nosotros sabemos que nuestra visión es muy arqueológica, invitamos a un historiador, empezamos a hacer trabajo documental, platicárselo a la comunidad, y fue así como se ha ido desarrollando este proyecto, ¿no? Otra de las ideas que les habían metido por ahí, gente de turismo del estado, era meter motos para hacer rutas. Y bueno, también fue una cuestión de decirles, bueno, ¿qué crees tú que vaya a pasar con todos los animalitos, con todos los pajaritos, con toda la vegetación, cuando tú empieces a generar? ¿Qué va a pasar con el visitante que no viene a hacer la ruta en moto, que viene a descansar, que viene a ver aves, que viene a otro turismo? Con la naturaleza, exactamente, ¿no? Y ellos solos van llegando a conclusiones, ¿no? No uno tiene que decirles esto está mal, esto no debe de ser así, lo que hablamos hace rato, ¿no? No llegar a imponer un discurso, no llegar a decir de manera restrictiva las cosas, sino ir generando una conversación y conclusiones de ambas partes. Y solitos ellos llegaron a estas conclusiones: esto nos va a afectar, esto va a depredar, esto va a destruir, mejor queremos generar otro tipo de turismo. Y este caso fue lindo porque la comunidad vecina, que es Petulchacán, nos hace, a raíz de este trabajo que hemos hecho con San Mateo, una invitación también para conocer el patrimonio que tienen ellos, que en el caso de Petulchacán pues sí es 100% arqueológico, ¿no? Y es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente con esta comunidad. Algo quisiera yo aprovechar de lo que comentaste, Luis Daniel, que es este hecho de muchas veces cómo sí es importante el trabajo de difusión desde muchas lecturas. Y la primera para mí sería cómo las comunidades y los discursos oficiales y toda una mercadotecnia ha generado que el patrimonio sean o sitios arqueológicos o en este caso, vamos a decir, recursos hídricos cuando son cenotes. Entonces, esto es preocupante y también interesante porque hace que las comunidades olviden que la noción de patrimonio es algo mucho más amplio y complejo, y en experiencias mucho más cercanas, coloquiales, cotidianas, la idea de patrimonio puede ser mucho más amplia y les permite a ellos no solamente hacer un ejercicio de revalorar su patrimonio, de reidentificarlo y también ver estas otras oportunidades que el patrimonio da para que no sea necesariamente una actividad que vaya a depredar y afectar a la comunidad, sino pueda continuar vamos a llamarlo como armonía o dinámica que tienen y no venir a romper o a desestructurar. Sí, mira, en este sentido, una experiencia también bonita es el trabajo con los niños. Y nosotros hemos tenido la intención de que lo primero que les expliquemos es este sentido tan amplio de patrimonio. Y hemos tenido muchas charlas en varias escuelas, tanto particulares como públicas. Es un trabajo que se ha venido haciendo en algunos casos con el Ayuntamiento de Mérida, con el Departamento de Patrimonio. Y lo primero es decirles, ¿qué es el patrimonio más cercano a ti?
Claro. Y ellos pues se van a Uxmal, se van a Chichén y no, espérate, o sea, ¿qué más acá? No, pues el Parque de las Américas, o ya te empiezan a hablar de la catedral. La catedral. No, espérate, más cercano a ti, o sea, en tu calle, en tu colonia, ¿qué es? Y los niños se quedan de a seis, o sea, no saben, o sea, no, aquí no tengo nada, ¿no? Su cochecito se llama patrimonio. Empezar a explicarles esto, o sea, si tu mamá hace un platillo, unos papazules, unos panuchos, eso ya es patrimonio. Y se empiezan a sorprender cuando les empieza a hablar de este sentido tan amplio. Esto es una experiencia linda, ¿no? Porque es el trabajo que debemos hacer. Evidentemente aquí lo vemos nosotros con los más pequeños, pero también esta dinámica de interacción con gente que viene de fuera te genera este desconocimiento. Es decir, bueno, patrimonio igual es Chichén y Uxmal, ¿no? Que son los más identificables, pero de ahí en fuera no te reconocen nada más. El hacerles saber que en esta dinámica de intercambio ellos también están trayendo patrimonio de fuera, pero que es patrimonio. Entonces, esto es interesante. Ahora, aquí ya nada más lo que quisiera agregar es este punto donde tal vez debemos también trabajar en esta parte donde entendamos que puede haber patrimonios como reconocidos por la humanidad, obviamente como Chichén Itzá, pero también tenemos patrimonios que son importantes para una familia, para una comunidad, para un estado, para un país, ¿no? Y que ya van teniendo estas dinámicas, porque si no logramos primero ampliar la idea de patrimonio, diversificarla, entonces en este sentido estaremos condenados a seguir repitiendo la desaparición del patrimonio material o intangible y por supuesto al arqueológico, el histórico o el contemporáneo, como Heiser decía. En este sentido yo les preguntaría un poquito ya como para cerrar, ¿cuáles son estos retos que ustedes ven en cuanto a poder aterrizar estas ideas de patrimonio en compromisos con habitantes de una colonia, con miembros de una comunidad rural, con funcionarios de dependencias que están relacionados con el tema del patrimonio? ¿Cuáles son estos como primeros retos que ustedes ven en estas tareas que a través de Ximalcash ustedes obviamente tienen que ir de alguna manera como salvando para continuar este proceso de difusión del patrimonio? Heiser, y cerramos después con Luis. Creo que uno de los retos más grandes con los que nos hemos enfrentado, y por experiencias de múltiples convocatorias a los eventos que hemos tenido a lo largo de estos años, ha sido el interés de la participación de los grupos a los que estamos tratando de impactar. ¿Por qué? Porque muchas veces carteles, redes sociales, y a veces la gente no se interesa, no llega, no participa. Y a veces es como un poco frustrante, ¿no? Porque vamos nosotros como asociación, como arqueólogos, como ciudadanos, con todas las ganas y todas las energías, y te llegan 6 personas, 7 personas, y dices, ay, y con 7, no, es que con 7 se hace algo, digo, o sea, si fueran más, sería genial, ¿no? Pero si no... No, a lo mejor si fueran más no necesitaríamos atender ese tema, ¿no? Claro. El tema está allá. Entonces, uno de los casos, yo puedo decir que del que más nos emociona es el caso del parque de Soyilá Granjas, ¿no? Que la misma colonia, los mismos vecinos, su parque no se lo toquen, o sea, es su pirámide. Han logrado involucrarse con él. O sea, y están integrados desde se excavó, creo que en los 70s, y lo cuidan, lo mantienen limpio, se poda periódicamente, o sea, es un área con su mercado a un lado, su iglesia, su escuela, o sea, es un área que como está en interacción día a día, la gente lo ha hecho suyo y lo usa, y van en la tarde a hablar por teléfono, el wifi inalámbrico, a comerse un helado, o sea, es un espacio que interactúa, y ahí lo único que haces es felicitar y decir, ojalá y todos los parques fueran iguales, ¿no? Y luego tienes otros parques donde realmente no se para nadie. Claro. Es como la parte triste. Yo recuerdo otro caso de éxito que tuvimos, que fue en Ciudad Cauquel. Nos invitan a dar una charla en una primaria que está cerca de Anicabil. Y con esta temática de a ver cuál es tu patrimonio más cercano, los niños desconocían que el terreno que está junto a su escuela, que es el Parque Arqueobotánico de Anicabil, era un sitio arqueológico. La actividad de 2 días de charlas con niños de quinto y sexto año de primaria terminó en que los niños de la escuela, junto con nosotros, limpiamos el parque,
quitamos basura, invitaron a los mismos papás, los maestros, o sea, fue una actividad en el parque de limpieza, de quitar basura. Y iniciativa de ellos, o sea, que eso fue lo bonito. De la primaria. Entonces dices, o sea, sí hay una preocupación. A veces solamente hay el desconocimiento del espacio más cercano a ti. Entonces, cuando hay esa apropiación del territorio, se generan nuevos vínculos tal vez de identidad, de apropiación del espacio, de decir, esto es mío, cruzo aquí todos los días, quiero cuidarlo, quiero tenerlo limpio. Igual y no entiendo lo que hay, pero es bonito saber que hay algo cerca. De involucrarse. Exactamente. Me vas a disculpar, Luis, pero bueno, ya no nos queda ahora sí que ningún tiempo para continuar y darte un espacio para la reflexión final. Solo les agradezco a ambos, a Luis Daniel Domínguez Aguilar y a Heiser Martín Medina de Ximbalcal Cash, Asociación Civil, que hayan estado con nosotros en el programa, que nos permitieran acercarnos a su trabajo de patrimonio, investigación, conservación y, por supuesto, invitar a nuestro público que siga sintonizando Radio Universidad y, por supuesto, Impacto Universitario los martes y jueves. Gracias a ustedes y también al público. Hasta la próxima. Muchas gracias. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Para entender lo que parece complejo. Investigación y conducción, Alma Acuña. Edición, Óscar David Pinto González.